Ya terminamos médula, ya terminamos tallo encefálico y seguimos subiendo y llegamos hasta el telencéfalo. Entonces, en el telencéfalo nos quedamos a ver lo mismo que vimos en médula, lo mismo que vimos en tallo, es decir, la sustancia gris, la sustancia blanca, vías, núcleos. Obviamente, como el telencéfalo es el más grande, pues tiene mucha sustancia gris y tiene muchos núcleos, tiene mucha estructura. Lo dividimos en telencéfalo y en diencéfalo. Esto, yo siempre he empezado con diencéfalo, pero empecé por telencéfalo. Y el telencéfalo por la sustancia blanca. ¿Ok? Después seguimos con la sustancia gris y lo demás. Entonces, empezamos con telencéfalo. Igual que en la médula y en el tallo encefálico, pues la sustancia blanca está constituida por las fibras, por los axones, que transportan o trasladan información. Entonces, la sustancia blanca dentro del telencéfalo va a unir las diferentes áreas del telencéfalo. Como ustedes ya tienen una idea por la primera parte que son lóbulos, que son circunvoluciones y todo lo demás, creo que por eso empecé. Entonces, para empezar, la sustancia blanca en los hemisferios cerebrales los vamos a dividir en 3 tipos de estructuras. En las fibras comisurales, ¿qué son las fibras comisurales? Las fibras comisurales son lo que unen estructuras de un hemisferio con otro hemisferio, es decir, unen o comunican la parte izquierda con la parte derecha a diferentes niveles de todo el encéfalo. Luego tenemos las fibras de asociación. Como su nombre lo dice, las fibras de asociación van a asociar o a comunicar áreas, pero dentro del mismo hemisferio. ¿Okay? Entonces, lóbulos o circunvoluciones o cisuras, pero dentro del mismo hemisferio. Nunca atraviesan la línea media. Y por último tenemos las fibras de proyección. Las fibras de proyección, como su nombre lo dice, se proyectan o salen fuera del encéfalo. ¿Cuáles son las fibras comisurales? Entonces, la principal fibra comisural, lo más característico, lo más grande, lo más fácilmente identificable es el cuerpo calloso. Luego tenemos 3 estructuras más pequeñas, pero que igualmente unen los hemisferios, que son las 3 comisuras. La comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior, y tenemos otra estructura grande, obviamente no tanto como, uy, Loira, deje moverse tanto. La tengo inmediatamente por debajo de mí, ya me va a marear. Y que es el fornis o trígono cerebral. Y la tengo de cabeza, póngase bien. Es que se me va a apagar el celular, entonces tengo que tenerlo conectado. Ah, ok. Para no tenerlo así. Pues no me mueva tanto. Y la comisura venular. Entonces, resumiendo, 2 estructuras comisurales grandes, cuerpo calloso, fornis. 3 comisuras que son más pequeñas, comisura blanca anterior, comisura posterior y comisura avenular. Las fibras de asociación. Entonces tenemos las fibras de asociación cortas. Las fibras de asociación cortas son las que unen áreas dentro de un mismo lóbulo que están unas cerca de otras. Entonces unen circunvoluciones que están unas cerca de las otras. Y tenemos las fibras de asociación largas. Las fibras de asociación largas van a unir estructuras de diferentes lóbulos, del mismo hemisferio, pero diferentes lóbulos. El frontal con el temporal, el frontal con el occipital, ¿sí? De diferentes lóbulos, siempre en el mismo hemisferio, no atraviesan. ¿Ok? Estas son el fascículo oscinado, el longitudinal superior y el fronto occipital. Y las de proyección, pues la principal es la cápsula interna y la corona radial. Aquí también vamos a incluir la cápsula externa y la cápsula externa. Empezamos. Entonces empezamos con las fibras comisurales. Y empezamos con el cuerpo calloso. Pues el cuerpo calloso es una estructura que vamos a encontrar. Esta es una cara interna de un hemisferio cerebral. Entonces, al final de la fisura longitudinal, que es la más profunda, en el fondo, que vamos a encontrar el cuerpo
Yo no quería hacer eso, yo quería agarrar el señalador. ¿Ok? Entonces, este es el señor cuerpo calloso. ¿Okay? Y nos va a servir primero para identificar qué cara es, que ya sabemos que la más plana es la interna. Pero bueno, es una estructura en forma de C, con una abertura, con una convexidad hacia la parte inferior. Va a empezar inmediatamente después de la comisura blanca anterior por una parte muy estrecha que se llama pico. Luego se va a dirigir hacia adelante y va a tener una curvatura hacia arriba y hacia atrás. Ahora sí quiero que siga. Que es la rodilla del cuerpo calloso. Luego, lo que sigue va a ser el cuerpo, ¿ok? Y finalmente va a tener otra curvatura, que en esta ocasión es hacia abajo y hacia adelante, que es la rodilla del cuerpo calloso, ¿ok? Por encima de él encontramos una pequeña capa de sustancia gris, que es el indicium grisium, que lo va a estar cubriendo. ¿Ok? Si vemos el cuerpo calloso de una vista superior, ¿okay? El cuerpo calloso no solamente está en la parte central, sino que también va a tener radiaciones o estrías que se van a introducir lateralmente en ambos hemisferios. Pero si lo vemos en la parte medial, vamos a encontrar dos estrías longitudinales paralelas a la línea media, que se llaman estrías longitudinales laterales. Paralela y laterales a ello encontramos otras estrías, que son las estrías longitudinales laterales. Eso lo encontramos a nivel del cuerpo. Ok, las radiaciones o las proyecciones que tiene, que sería esta área que está punteada, que representa las radiaciones, también la vamos a dividir en varias partes. Entonces, la parte anterior, ¿okay? Que son las fibras que se van a dirigir hacia el lóbulo frontal, se llama forceps menor, ¿okay? Que sería esta parte, la parte más anterior. La parte central se llama tapetum y la parte posterior que se dirige hacia el lóbulo occipital sería el forceps mayor, ¿ok? Que sería esto. Entonces ya tenemos todas las partes del cuerpo callosus. Entonces, siguiendo con las fibras comisurales, tenemos las tres comisuras que habíamos nombrado. Entonces, tenemos la comisura blanca anterior. Ustedes están por aquí. Tenemos la comisura blanca anterior, que está inmediatamente en relación con el pico del cuerpo calloso. Se continúa con la lámina terminal y luego el quiasma, y sería esta señora que está acá. ¿Ok? Si lo vemos en un corte coronal, el corte coronal es este, ¿sí? Si ven, aquí está el cuerpo calloso arriba, este es el ventrículo, y esta sería la comisura blanca anterior, ¿se ve? Que va de un hemisferio a otro hemisferio. Y si lo vemos por arriba, pues esta sería la representación de la comisura blanca anterior. La comisura blanca posterior, pues como su nombre lo dice, la encontramos aquí en la parte posterior. ¿Cómo se van a ubicar ustedes cuando yo les presente las otras piezas que la van a decir? Ustedes tienen que poner mucho cuidado en esta parte que yo les estoy explicando con dibujos para que las identifiquen en las disecciones. Este es el acueducto de Silvio, ¿cierto? Aquí está el cerebelo, aquí está la protuberancia, el mesencéfalo. Inmediatamente por arriba, donde termina o empieza el acueducto de Silvio, hacia la parte posterior, esta estructura que está aquí, que está cortada, porque igualmente son fibras que van de un paso a otro y en un corte sagital lo vamos a ver así. Esta señora es la comisura blanca posterior. Por arriba de la comisura blanca posterior vamos a encontrar la comisura avenular. No tengo ningún corte para verlo, pero usted lo va a encontrar porque está inmediatamente por arriba y está en relación con la epífisis. Esto que sale aquí es la epífisis. En la parte posterior vamos a encontrar la epífisis y acá al lado de la epífisis están los cuerpos avenulares. Obviamente la comisura avenular une un cuerpo avenular con el otro, entonces el derecho con el izquierdo, y pues por eso es un tipo de fibra comisural. Okay, para que se ubiquen, esta es una representación. En la parte de abajo estaría la comisura posterior,
que sería esta inmediatamente, donde empieza el acueducto del mesencéfalo, y en la parte superior está la comisura avenulal en relación a la epífisis y los cuerpos avenulares que están a ambos lados de la epífisis, ¿okay? Que forman como el límite posterior del tercer ventrículo, ¿okay? Una vez ubicado, tenemos la otra estructura de sustancia blanca, que es el fornix o trígono del cerebro. El fornix, si ustedes ven en esta forma, él se va a iniciar, este es el hipocampo. Los hipocampos se encuentran en el lóbulo temporal, entonces ellas se ubican o van a empezar aquí en el lóbulo temporal. En el alveolo va a formar la fimbria, es que creo que la animación está al revés, pero la fimbria va a formar los... Doctora, es que se está cortando. No tengo buen sonido, es que no tenía, el internet está muy malo. Me dicen para repetir. Entonces tenemos que empieza donde está el hipocampo, por el alveolo, luego están las fibras, y las fibras forman los pirales posteriores del fornix. Los pirales están en la parte lateral, ellos se dirigen hacia la línea media, se van uniendo, ¿ok? Pasan por arriba del tálamo, que son estos señores que están aquí, y van a formar el cuerpo del fornix, ¿sí? En la parte anterior están más unidos, nuevamente se separan ligeramente los dos y van a formar las columnas del fornix, y van a terminar en los tubérculos mamilares, ¿okay? Entonces, para que se orienten, por debajo del fornix está el tálamo. Y ahí terminamos las fibras comisurales. Luego tenemos la fibra de asociación. Y obviamente empezamos con las más fáciles, que son las fibras cortas. Y más fáciles, pues, porque ninguna tiene nombres propios. Entonces, son fibras cortas, superficiales, que van a unir circunvoluciones que están cerca dentro de un mismo lóbulo. Y luego tenemos las fibras de asociación larga, que, como le dije, van a unir diferentes lóbulos. Entonces, el primero que tenemos es el fascículo uncinado, que une el lóbulo frontal con el lóbulo temporal. Luego tenemos el fascículo del cíngulo, que, si ustedes ven, tiene forma de C con cuello inferior, es decir, que es muy parecido al cuerpo calloso. Bueno, se encuentra a nivel de la circunvolución del cíngulo, que es la que rodea al cuerpo calloso. Y obviamente va a unir los lóbulos frontal, temporal, parietal y occipital. Luego tenemos el fascículo longitudinal superior, ¿sí? Que es este que está acá, y une el frontal con el parietal. Y si hay uno longitudinal superior, es porque hay uno longitudinal inferior, ¿cierto? Entonces, el longitudinal inferior va a unir el temporal con el occipital, de que son totalmente diferentes, uno arriba y uno abajo. Y el último, que es el fronto-occipital, que pues su nombre lo dice, el frontal con el occipital. Entonces, esos son los principales fibras de asociación, cortas y largas. Entonces, clarito que esas no atraviesan la línea media, solamente unen estructuras de cada hemisferio. Y por último, pues tenemos las fibras de protección, que es lo importante para mí en la parte práctica, que ustedes en los cortes identifiquen las estructuras de las cuales estamos hablando. Tenemos la cápsula interna, ¿ok? La cápsula interna empieza a formarse por la corona radiada. La corona radiada es todas las fibras que vienen principalmente de la circunvolución prefrontal, que es la circunvolución motora, como ustedes ya saben. Entonces son los axones de la mayoría de las células de Best. Y esta forma donde se están uniendo, eso es la corona radiada, ya van a formar posteriormente en el área oval la cápsula interna. Si hacemos un corte transversal, esta cápsula interna va a tener una parte anterior y una parte posterior, pero esta va a tener una curva con una concavidad hacia la parte externa, y es esta área que está acá. Entonces la cápsula interna
la vamos a dividir en un brazo anterior, una rodilla, entonces el brazo anterior que separa el caudado del putamen. Luego tenemos la rodilla y luego tenemos el brazo posterior, el brazo posterior que va a separar el putamen del tálamo. Entonces, el anterior, el putamen del caudado, y en la parte posterior, el putamen del tálamo. Okay. Y la parte media que se llama rodilla. Por fuera del putamen hay otras fibras, menor cantidad, menos grosor o menos importancia también, que es la cápsula externa. Entonces, la cápsula externa está por fuera del putamen o cuerpo estriado. El cuerpo estriado es la unión del putamen con el caudado. Entonces, por fuera está la cápsula externa. ¿Ok? Por fuera de la cápsula externa está otra formación de sustancia gris que es claustro, y por fuera del claustro está la cápsula extrema. ¿Okay? Entonces, de adentro hacia afuera, interna, externa, extrema. ¿Ok? El cuerpo estriado está formado para que vean los núcleos que he estado nombrando. El núcleo caudado, que también tiene forma de C, termina en la amígdala, el putamen por fuera y el globo pálido por dentro. ¿El globo pálido y el caudado es lo mismo? No, el caudado es este, el que tiene forma de C. Ah, ya. El putamen es este y el globo pálido está por dentro. Ya. Y ese es el núcleo lentiforme. Ajá, la unión de estos dos es el núcleo lenticular. Son dos núcleos, ¿ya? Ajá, es la unión del caudado con el putamen. Entonces, si unimos las dos estructuras que le dije para identificarla en este corte coronal, aquí están todo lo que le nombré. Esta es Loira. Si prendes el audio, te escucho. Esa es la cápsula interna. Ajá. ¿Y esta? Esa es, a ver, es cápsula interna. Si no es interna, ¿es qué? Extrema. Esa. No. La externa, entonces. Así se llama. Interna, lo antónimo del interno, externo. Y la última, extrema. Y la más finita, que está en relación al lóbulo de la ínsula, la extrema. Los núcleos, entonces, el núcleo que está aquí, en la parte anterior, es el núcleo caudado. O sea, imagínense que es una C, si lo cortamos así, entonces está la cabeza del núcleo caudado. Ok, por fuera de la cápsula interna está el putamen. Ok, y en la parte inferior está el tálamo, y no sé por qué no lo puse en esa relación. Doctora, y ahí el globo pálido no se ve por lo que está debajo, entonces. Sí, no se distingue bien, pero el otro corte ya lo va a ver. Ajá, entonces aquí estarían los ventrículos laterales con la proyección frontal y la proyección posterior o occipital. Si vemos un corte coronal, aquí sí vamos a ver la diferencia de lo que me preguntó, no sé quién, creo que es Maoli. Entonces, es un corte coronal. Nosotros nos vamos, o cómo se van a guiar ustedes, porque ya van a ver que hay varios niveles de corte coronal. La fisura longitudinal o medial. En el fondo, ¿qué vamos a encontrar? El cuerpo calloso. Y por debajo del cuerpo calloso, a este nivel que vemos los ventrículos laterales. Y en la parte medial, el tercer ventrículo. Lateral al tercer ventrículo está el tálamo.
siempre van a buscar el tálamo. Entonces, cuerpo calloso, ventrículos laterales, núcleo caudado, ¿ok? Tercer ventrículo. Entonces, por aquí, ¿qué pasaría? Porras, María José. Esa es la cápsula interna. Esa es la cápsula interna, ¿ok? Entonces, está separando el núcleo lenticular. Que el núcleo lenticular es todo esto y esto. El núcleo lenticular, aquí esto, para la que me preguntó, putamen, y este triangulito de adelante es el globo pálido, que tiene dos partes, una externa y otra interna. Este triángulo que está aquí. Entonces, lo más interno en este corte es el globo pálido y lo de afuera es el putamen. Entonces, aquí está la cápsula interna, por fuera del putamen, entonces tenemos la cápsula externa, el claustro, que es un núcleo de sustancia gris. No me pregunte lo que me preguntó el otro grupo, qué función tiene, porque yo no sé. Bueno, es que no está muy clara. Y por fuera la extrema, ¿ok? Entonces, ahí ya están las fibras de proyección que las pueden identificar en este corte. Aquí en la parte de los ventrículos que me faltó dibujarle, esta parte que también es los ventrículos laterales, pero el asta que corresponde a la proyección temporal de los ventrículos laterales, ¿ok? Y este es, aquí está el hipocampo. O sea que el fornis se va a originar de aquí, ¿se ve? Y va a llegar hasta la parte media por arriba del tálamo. Velasco. No les voy a preguntar hasta que llegue a la disección. Entonces, aquí vemos un corte. No, esto no es un corte. Esta es una pieza donde observamos la cara interna de un hemisferio cerebral. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. ¿Qué utilizo yo para identificar? Obviamente el cuerpo calloso. En ninguna parte se ve el cuerpo calloso así. Entonces, lámina terminal, el pico, la rodilla, el cuerpo X. El septum pelúcido, la comisura anterior, de las comisuras que vimos, la comisura anterior, la lámina terminal, que se continúa con el quiasma. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la parte anterior. El fornix, si ven, el fornix se origina acá, aquí cortaron una parte del temporal para ver dónde se origina el fornix, que rodea al tálamo, que es esta estructura que está aquí, y termina a nivel de los cuerpos mamilares. Y este tracto que está aquí es el tracto mamilo-talámico. Este señor es el tálamo. Entonces, esto es el cuerpo mamilar y esto que sube aquí, tracto mamilo-talámico. Está lindo. Ok, ahora sí, Murillo. Es que se quitó Velasco y salió Murillo. Ya. Descríbame esta imagen que está acá. A ver, ese es un corte transversal. No es un corte. Es una pieza. Claro. Ya. Ok, en donde podemos observar ambos hemisferios cerebrales. ¿Qué vista es? O sea, si usted me dice que es una Es pieza... una vista inferior. ¿What? Vista interna sería. No. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué estás viendo ahí? Las circunvoluciones de los hemisferios. ¿Y en la mitad qué estás viendo? Es algo raro. Son fibras. Ajá, bueno. La voy a ayudar. Este es un tipo de disección donde quitaron Greenler, ahí es algo con K, no me acuerdo el nombre, la técnica. Ahí está disecado todas las fibras, la sustancia blanca. Ahí quitaron todo lo que es sustancia gris. Es una vista superior, Maoli. Ese es el cuerpo calloso. O sea, si se fija, este es esto es una pieza de un encéfalo, esto es posterior, esto es anterior, donde están separando la cisura longitudinal, y al separar la cisura longitudinal que vemos, el cuerpo calloso. ¿Sí? Entonces, si está en la parte media, que es el cuerpo del cuerpo calloso, y si vemos las estrías longitudinales mediales y laterales. Realmente eso es lo que se ve en esta lámina, o eso es lo que quiere mostrar, que eso es lo que yo siempre le digo. Ustedes ubiquen, si el corte está con los dos hemisferios en la mitad, al fondo, ¿qué vamos a encontrar? El cuerpo calloso. Eso es lo que vamos a encontrar. Doctora, una pregunta.
Dígame, Diaf. Eso solo es sustancia blanca, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y cómo pueden, cómo hacen cómo quitan la sustancia gris en este? Esto, ¿ya vio los videos que le mandé? No los he visto. Véalos. Ya los mandé. Ahí está la técnica y si no están los que los mandé, usted sigue el canal y ahí hay varios videos. Kinger, no sé cómo se pronuncia, pero es con K. Ok. Vamos a ver quién está por aquí. Velasco, Velasco, ya lo. Guarderas. Ahora, descríbame la imagen que acaba de salir. Esa es una vista inferior. What? Sí. Superior. Es igual, es la misma vista superior, pero ¿cuál es la diferencia? Que podemos ver las fibras y también se ve la sustancia gris. Ajá, pero acuérdate que estamos en la clase de sustancia blanca. Entonces, ¿qué puedes identificar ahí? Aparte que obviamente el cuerpo calloso. El forceps mayor, el menor y... Se lo señalé al revés, pero es que usted me lo nombra al revés. El menor es entonces son las fibras que si ven que se dirige hacia la parte anterior. Obviamente, para que lo puedan identificar, el forceps no solamente es aquí, sino en la parte inferior también. Y el forceps mayor, y obviamente las fibras que siguen, entonces este sería el tapetum, estas serían las estrías longitudinales, mediales y laterales. El tapetum, los forceps, es lo que realmente se ve. O sea, no solamente en la primera solamente se ve la parte central. Y en esta pues se ven las fibras y los forceps. El mayor y el menor. Muy bien. 11. Salió premiada. Aquí estoy, doctor. Ahora sí, escríbame esto. A ver, eso es un corte sagital de encéfalo en la cara medial, donde se puede ver el giro del cíngulo, el cíngulo, el cuerpo calloso, la relación del tálamo, las partes del cuerpo calloso, pico, cuerpo y rodilla. Rodilla más posterior, ¿verdad? Y pico más anterior. Es que yo se lo trato de señalar como usted me lo dijo. Pico, cuerpo, rodilla. Tálamo, cuando señalaste este es el tálamo. Y si este es el tálamo, entonces ¿esto qué es? El fornix. Claro, los pilares anteriores del fornix. Porque esto que está aquí es el cuerpo mamilar. Cuerpo mamilar. Entonces, acuérdense que ellos van a terminar van por arriba, bien, o sea, no lo vemos completo porque... Acá está el cerebelo, ay, qué tonto. No lo había visto. Claro, lo primero que tiene que saber usted, porque si yo le pongo aquí, ustedes ponen, esa es la rodilla, no, para saber si es la rodilla, bueno, el pico es evidente, pero tienen que ver el cerebelo, entonces esto es posterior. Ese corte está muy lindo. Sí. Foto. Entonces, si nos vamos para que se ubiquen, este sería el mesencéfalo, ¿cierto? Esta es la protuberancia, cuarto ventrículo, ¿sí? Este es el acueducto de Silvio, el acueducto del mesencéfalo. Aquí, cuando se inicia el acueducto del mesencéfalo, que fue lo que yo le dije, pero usted probablemente no, esta que está aquí, entonces ¿qué estructura es? El ventrículo. No. Bueno, el ventrículo no está. La comisura. ¿La comisura qué? Venular, creo que. No sé. ¿Se acuerdan que la posterior? Doctora. La posterior. Acuérdense que esto que está aquí colgando, esta bolita es la epífisis. Entonces yo le dije, por debajo, en la parte inferior, está la comisura posterior. Y la venular está en relación a la epífisis. Entonces, si yo señalo aquí, esta es comisura posterior. Esta es epífisis,
Entonces esta sería la comisura avenular en relación a los cuerpos anulares. ¿Sí? ¿Y por qué sé que esta es la posterior? Porque está inmediatamente donde empieza el acueducto de Silvio. ¿Ok? Astudillo. Esto es una disección normal, aquí no dice Carmen. Eso es lo que normalmente vemos en cualquier disección. Descríbamela. Es un corte sagital Ajá. en el que podemos ver el cuerpo calloso con sus partes, ¿Esto qué es? el pico. Bueno, el pico no se ve, pero sí es anterior. Eso es lo que quiero que ustedes vean la estructura y la reconozcan siempre, porque por lo menos aquí no está el cerebelo. Obvio, pero si está el mesencéfalo, está el acueducto. Pero entonces que ustedes inmediatamente, si no se ubican bien, cuál es el anterior y el posterior, ustedes ven que este es aquí está el pico, entonces esto es anterior, esto es posterior. ¿Esto qué es? Es igual que el anterior, solamente que está cambiada de posición. ¿Pero qué parte? ¿No ven lo que estoy señalando? Ah, la comisura. No estoy señalando la comisura. Ah, el Cuerpo mamilar. El cuerpo mamilar está aquí. El cuerpo mamilar está anterior. Es La la epífisis. Epífisis. El cuerpo mamilar está aquí y está en relación con la hipófisis. Hipófisis, cuerpo mamilar, atrás, epífisis. ¿Sí? Hipófisis, cuerpo mamilar, atrás, epífisis. Entonces, comisura posterior, comisura avenular, en relación con la epífisis. La porra de aquí. Le tocó difícil, pero ¿qué más? Así es la vida. Descríbame esto. Es un corte. Es un corte coronal en la cual se puede ver los ventrículos laterales. Se puede ver ¿cómo se llama? Lo que unía los dos hemisferios, no me acuerdo. Cuerpo calloso. ¿Qué tipo de, qué tipo de fibra es entonces? Olvidé. Fibras decomisurales. Ajá. Que une un cuerpo con el otro. ¿Y qué más ve ahí? Se puede ver la cápsula. La cápsula. Pues, no ve más nada, porque este corte es muy anterior. El tálamo. Aquí no ve el tálamo. Aquí no se ve el tálamo porque es muy anterior. El tálamo está más atrás, fíjense. ¿Sí? Mira dónde está el tálamo. Y ese corte es como por acá. ¿Sí? ¿Sí se ubica? Para ver el tálamo tendríamos que cortar aquí. El tálamo es de aquí a aquí. Y el corte es aquí. Aquí estamos un poquito más atrás, todavía no hemos al tálamo. Ni. González. Ya, bueno, aquí vamos a tener un corte coronal también, donde vamos a ver el cuerpo calloso, al tercer ventrículo,
Realmente no es el tercer ventrículo, esto todavía es ventrículo lateral en la parte frontal. ¿Y esto? La cápsula interna. No. ¿No? ¿El putamen? No. ¿Y luego pálido? No. No sé. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Caudado. Ay. Es que ustedes se tienen que ubicar por acá. Tálamo. Entonces estamos un poquito más atrás que el anterior, pero nos llegamos. El caudado, acuérdense, estaba así también como una C. Entonces aquí está justamente la cabeza del núcleo caudado, que es bastante grande, que se está uniendo con el putamen, y aquí sí hay fibras de la cápsula interna, y si usted ve aquí esto que por eso se llama cuerpo estriado, ¿sí? Es por esta parte que se ve aquí, estas fibras. Hay fibras de sustancia gris que unen al caudado con el putamen. Es en esta parte que se pueden ver. Y seguimos hacia atrás. Briones. Buenas noches, doctora. ¿Cómo le va? Muy bien, Briones. A ver, ¿cuál de las dos? ¿La de arriba o la de abajo? Empezamos con la de arriba. Ya, la de arriba podemos ver el cuerpo calloso en todo su esplendor. Ajá. El corte coronal de un lindo cerebro, doctora, primero. Ajá, perfecto. Para que vea. Podemos ver el cuerpo calloso, los ventrículos laterales. Ajá, ¿y esto que está acá? Ese frío. ¿Mande? Ese sería ¿cómo es? El globo pálido. No. El caudado, lo acabo de decir, el caudado. ¡Ay, quiero morir! Sí, muérase. Recuerden que el caudado también era como una C. En la anterior lo veíamos muy grande. ¿Sí? Porque es la cabeza. Ya. No es tan fácil. Sí, después de estudiar les va a aparecer un paseo. Mire, este es el caudado, ¿sí ven? Caudado, putamen, pálido, tálamo. Caudado, putamen, luego pálido, pero para que ustedes... No, para atrás. Cabeza de caudado, el corte está acá. Pero si el corte está más acá, lo que vamos a ver del caudado es... Miren, ¿sí ven? Si el corte está aquí, anterior, esto es anterior, esto es posterior. Si el corte está aquí, ¿sí vio por qué vemos solamente una gran masa gris, que es el caudado? Pero si el corte está aquí, vio como es más pequeño. Entonces, no es lo mismo ver un corte anterior que un corte posterior del caudado, y aquí ya empezamos a ver el putamen. ¿Vio? Aquí en la parte que vimos anterior, que es donde está unido, que es caudado y putamen. Pero si el corte está más atrás, pues va a ser menos cantidad, va a ser más pequeño. Entonces, por eso, está re bonito. Estamos ya atrás, entonces ya pasamos la cabeza de caudado. Ya empieza aquí a aparecer el tercer ventrículo y mire la comisura blanca que une un cuerpo a otro, ¿sí? El putamen está acá. Aquí no se ve muy bien, pero se ve algo nice. Mire esto que está aquí. Este es el cuerpo calloso, ¿cierto? Esto que viene aquí arriba. Lo que pasa es que está abierto. Este es el tercer ventrículo, ¿sí? Ventrículos laterales, tercer ventrículo. Al lado del tercer ventrículo, esto es tálamo. Por arriba del tálamo, ¿quién me dice que esta estructura? El septum pelúceo. No. Está por debajo, lo que pasa es que está el fornix.
que en la parte anterior no dije que las dos columnas del fornix se unían, ¿sí? Este es el fornix. Muy bien, molto bien. Mire, aquí está más. Este es el tálamo, tercer ventrículo, ventrículos laterales, fornix, cuerpo calloso, putamen, cápsula interna. No es la mejor para ver cápsula interna por fuera, ¿sí? Hay cortes mejores, obviamente ahí no le voy a preguntar la cápsula interna. Y esta está un poco torcida, pero mire, esta es más posterior, ¿sí? Y más posterior que vemos. Mire las columnas, los pilares del fornix que están separados, ¿sí? Aquí están separados y aquí ya se unieron. ¿Cómo lo identifica? Si dice que está en relación con el cuerpo calloso. Vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar el panorama. Pazmiño. O la frente de Pazmiño. Es que Pazmiño siempre la ve aquí. Sí, fuerte y claro. Y le digo la frente como siempre. Ya. Escríbame así. Ya. Es una estructura, doctora. Ajá, ¿qué estructura es? El cerebro. Eso, bueno, al menos ya sabe qué cerebro. Ya. ¿Qué cara es? La interna. No, mátese. Perdón. Eso no me grabó. Ya lo voy a editar el video. ¿Qué le dije que había en la cara interna? O sea, ¿dónde está el cuerpo calloso? No veo nada, por eso no. ¿Ah? No ve nada. La medial. ¿Cuál es la diferencia entre interna y medial? No entiendo. Entonces la lateral. Claro, es la externa. Solamente que está disecado todas las fibras. Ah, por cierto, esas son las de proyección corta. Por eso se ve así. Bueno. Ajá. Entonces, ya se me olvidó quién está hablando. Pazmiño. Pazmiño, ya que me perdió. Ya yo cuando encuentre una frente con unos lentes, ahí está. No la encuentro. Sí. Astudillo González. Sí. Pazmiño me perdió. Sí, con la cámara prendida. Sí, yo sé, pero lo que pasa es que yo cuando comparto no los veo a todos. Tengo que estar buscando. Astudillo ya habló. Martínez no habla hoy. Abigail. ¿Cómo? Abigail. Sí, dígame. Descríbamela, pues. A ver, es que usted dice que es una cara externa y como dijo que era una fibra de proyección. No, yo no dije que... Ajá, sigue. Supongo que se ve la cápsula interna y la corona radiada. Bueno, supone o sea, la mitad de su suposición está bien y la otra mitad está mal. Que no se ve nada. La cápsula interna debería verse más que la corona radiada. Ajá, no, es la externa. Ah, bueno, sí. O sea, esta es, digamos, lo más externo y lo disecaron y las primeras fibras que se encuentran es la cápsula externa. Por dentro, por dentro, ¿qué estructura estaría entonces? Esta es la externa. Por dentro sería la interna. No. La corona radial. No. ¿Qué núcleo, pues? Núcleo. Sí. El putamen, el tálamo, el caudal. El tálamo. No. No sé. Espera. Espera. Tiene que ser el caudal. No, el caudal, el putamen. No me rindo. El putamen que está por aquí. Bueno,
El caudado del putamen que es el estriado, está bien, vamos a decirle que sí. Pero, doctora, o sea, ahí la verdad yo Es la no externa. identifico nada. O sea, no sé. Esto es externo, o sea, esto es externo y esta es la cápsula externa. A ver. Es como que solo le han cortado un pedacito ahí. Exactamente. Entonces, si usted va de afuera hacia adentro, obviamente la extrema es muy fina para disecar. Entonces, de afuera hacia adentro, ¿qué es lo primero que va a encontrar? La externa. La interna está más profunda, ¿sí? Porque la interna, acuérdense que está por fuera, está entre el tálamo y el estriado. Entonces, está más interna. Entonces, sería más profundo, ¿sí? Porque tienen que aprenderse a ubicar de afuera hacia adentro, si estoy en la cara externa, o de adentro hacia afuera en la cápsula. ¿Qué sería esta? Esta igual es están disecando completamente solamente sustancia blanca. Déjame la cabeza. 11. Hoy no he hablado. Sí hablé, doctora. ¿Sí? Sí, pero es que ustedes tienen la voz muy parecida. Bueno, ya dije esto es casi igual de lo que dije. Le confundo su voz con la de Murillo. Ajá. Ya hablé de ese corte, es un corte sagital donde se ve el cuerpo calloso, ¿verdad? Es verdad, justo ella dio ese corte. Ajá. ¿Y este? ¿Cuál? Este. Ah, ya. Este que está más lindo. Este es el forceps menor, por cierto. Primero, ¿qué es anterior y qué es posterior? Es lo primero que tienes que eso identificar. usted me dijo, cuerpo mamilar es anterior, epífisis es posterior. Ya se ubicó. Y si no, por aquí hay un pasito de cerebro. Ay, sí, no, esto es la que no habla es Murillo. Ya. A ver. Ya, ¿me señala o voy diciendo? Sí, es que la estoy buscando. Por eso no la estoy señalando. Murillo. Ah, ya la vi. Ok. Ya. Ya. Me señala. Aquí, detalle, ya aquí está. Detalles en la pared. Servidor, aquí está. ¿Qué hago con eso? Envío. Murillo. Ya aquí estoy. ¿Qué es esto? Lo que me está señalando. Claro. Lo que no tiene número. Sería. Ay, no sé. El cerebelo, pues ya lo vimos. Sí. Ahí te lo envío. Ajá. Y si este es el cerebelo, ¿qué es esto? El acueducto mesencefálico. ¿Y esto? El cuerpo mamilar. ¿Y esto? ¿Cuál? No veo. El 2. No sé, sería como... ¿Qué llega a los cuerpos mamilares? Usted lo acaba de decir. ¿Cómo? O sea, el 1 es el cuerpo mamilar. ¿Y qué estructura llega a los cuerpos mamilares? El trígono. El fornis. Entonces, si este es el fornis, esta es la columna del fornis. Ah, ya sé. El tálamo. ¿Y esto qué es? El 6, la epífisis. Entonces, si esta es la epífisis, este es el acueducto de Silvio, ¿esto qué es? La comisura avenular. Por encima de la comisura, el 5, comisura avenular. Y por debajo sería la comisura posterior. ¿Y esto? ¿Cuál? Este no se lo vi, pero es que está tan bonito. Bueno, porque ¿qué? ¿Cuál? Oye, me metes... Mire, todo esto es el tálamo, ¿cierto? Porque, mire, si se fijan la relación que hay entre el fornis pasa inmediatamente por arriba del tálamo, lo rodea. Entonces, este es el tálamo. Y es
Y esta estructura es el haz mamilo-talámico. Ese tiene dos. El 3. Perdón, el cuerpo mamífer tiene como dos ramas. O sea, entonces es como que la unión del tálamo con el cuerpo mamífer. Eso, es la unión del tálamo. O sea, no tiene que ver nada con lo que les dije, por eso, pero es que es muy bonito el haz mamilo-talámico. Y la parte funcional siempre te lo van a ver, que es mamilo-talámico. Molto bene, terminamos. Con razón que estudio se funde. Está. Déjame ver si puedo guardarlo. Esto, ¿alguna pregunta? Parece difícil, pero no es. Repasen los dibujos para que vean lo bonito que es. Es ligeramente confuso. Pero a la hora de ya ver los cortes, si es más anterior. Claro, lo que pasa es que ustedes se confunden porque me imagino que son nombres nuevos que no están manejando. Pero cuando ya los vean en histo, en embrio, en práctica, en teoría, pues ya. Pero a mí lo que me importa en práctica es que ustedes lo ubiquen en los cortes. Pregunta de la tarea, mientras yo peleo aquí con el sistema. Eso, por ejemplo, la tarea, podemos poner todo en un solo corte, por ejemplo, un corte coronal, y explicamos todo, o quiere varios. Depende, ya que estoy ingresando otra vez. Ajá, no. Primero, son varios videos, y la tarea es en grupo. Así que no voy a aceptar. Sí, la primera es en grupo. ¡Qué maravilla! Así que maravilla. Ya dijo Loira, yo como bailo sola, que los demás bailen. No. Sí. Ya que yo necesito concentrarme para poner la clave. Ay, no se me va esto. Entonces, pues díganse, unen, no me repitan información, ¿ok? Si lo que está en un video, esto se repite en el otro literal, pues no me lo repiten, pero si es importante, lo repiten. Las estructuras relacionadas o que sean de importancia para la clase que vimos, ¿ok? Pero es que van a ser así porque son específicamente de eso.